Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbud. ¿Qué significa? Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher. La recuerdo. Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir. De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico. Solo una cosa me llama la atención, el New York Inquirer. ¡Tienes que quererme! ¿Te atreves a acompañarme? Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para mí. Bienvenidos a Clásicos Inmortales, último programa de esta temporada, y por ello hemos elegido una de las mejores películas de toda la historia del cine. Hablaremos de Ciudadano Kane de Orson Welles, y a propósito de Ciudadano Kane, también hablaremos de Mank, de David Fincher, estrenada hace unos meses y que narra la vida de Herman Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane, y bueno, que todo es basado en el magnate Hearst. Saludo a mis compañeros. Rafael Villena, desde Ceuta. Hola, buenas tardes. Sergio, Marcos, ¿qué tal? Y desde Oviedo, Sergio González Cachón. Hola, Sergio. Marcos, Rafa, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí preparados ya para hablar de Ciudadano Kane. Llevábamos meses queriéndolo hacer y bueno, como este es el último programa de la temporada, pues nada, habíamos decidido hacer esta gran película que siempre está en casi todas las listas, por lo menos últimamente, de cine en el primer puesto, ¿no? Creo que la segunda suele ser El Padrino también y alguna más, pero esta, sobre todo, pues eso, tiene gente muy afín y también detractores, porque como va siempre primera, pues alguno siempre dice, pues a mí no me gusta. O sea, como todo en la vida. Bueno, doy unos pequeños datos y entramos con las introducciones, como hacemos habitualmente. Es del año 41, está dirigida por Orson Welles y protagonizada por él mismo. El guión ya sabemos que es de Mankiewicz, que también hablaremos de Mank, como hemos comentado, y bueno, en los títulos de crédito siempre pone Orson Welles y esa es una pelea que hubo, que en Mank se refleja muy bien, lo trataremos a lo largo del programa. La música es de Bernard Herrmann y la fotografía de Greg Toland, gran técnico de fotografía o director de fotografía, que bueno, que sobre todo resaltaba por la profundidad de campo, que por cierto en esta película también la hay. El reparto, pues nada, como actores principales, pues Orson Welles y Joseph Cotten principalmente, y bueno, hay otros muchos que, bueno, pues ya los iremos comentando. Esta película, en cuanto a premios, ganó el Oscar al mejor guión, y claro, lo tenía muy difícil ganar el de mejor película en su momento, porque claro, estaba el señor John Ford, ¿no? Y ganó con Qué verde era mi valle. Y nada, empezamos con las introducciones. ¿Quién quiere empezar de los dos? ¿Empiezo yo por aquí? Venga, empiezo yo. Venga, pues empieza tú, Rafael. Bueno, hablar de Ciudadano Kane, como tú has comentado al principio del programa, pues es hablar de una de las mejores películas de la historia del cine, como bien has dicho, para muchísimos expertos. Esta es la número 1, ¿no? Como la mejor de la historia. Lo que está claro es que evidentemente que esto ya es una cuestión de gusto, ¿no? Puede ser que uno esté de acuerdo o no. Lo que está claro es que Orson Welles revolucionó el cine con esta película totalmente. Fue una exhibición descomunal de talento, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en una época, desde el punto de vista sociopolítico, bastante complicada, sobre todo en Europa, que estábamos hablando que estábamos en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que estaban los japoneses a punto de atacar Pearl Harbor, ¿no? Y claro, y el mundo del cine estaba más preocupado en la sociedad, ¿no? Por otros temas. Y llegó este señor con 25 años y realizó esta obra de arte, ¿no? Con un poder absolutamente insultante, ¿no? Bueno, en fin, él con 25 años pues inventó
y con una insólita personalidad, ¿no? Toda la historia que cuenta la película, con unos conceptos cinematográficos de primer orden, que ahora lo comentaré. Y lo curioso, como te has comentado, que estando considerada hoy en día, ¿no? Como entre la crítica y los expertos, como seguramente la mejor película de la historia, en su día no tuvo para nada ningún éxito, ni entre el público ni entre la crítica. Por eso en los premios, como tú comentaste, de las 9 nominaciones que tuvo, solo ganó uno. Pero claro, en esa época, fijaros los que competían con él, ¿no? Por los premios, como tú has comentado, John Ford con Becker de Remy Valle, pero también estaban Howard Hawks o William Wyler, ¿no? Al margen de la calidad técnica que nos ofrece la película, ¿no? La que realizó unos cambios bastante importantes de lo que era cómo se rodaban las películas, como te has comentado, el uso de la profundidad de campo, ¿no? Y otros recursos relacionados, como por ejemplo cómo empleaba la cámara, ¿no? Los magistrales juegos de iluminación que tiene la película, los ángulos imposibles, ¿no? A mí lo que me cautiva de Ciudadano Kane es digamos, el análisis introspectivo que realiza del personaje de Orson Welles, de Charles Foster Kane, ¿no? Porque la película, aparte de que nos trata del tema de la política, que ya lo comentaremos luego, los medios de comunicación, la prensa y demás, la película yo lo veo como una reflexión sobre la soledad y sobre el verdadero amor de lo que realmente tenemos a nuestro alrededor, por insignificante o mundano que nos pueda parecer a cualquiera de nosotros, y el pozo que deja eso en una persona a lo largo de su vida, ¿no? Porque ya comentaremos después que el principal foco de la película, la trama de la película, es que un periodista se obsesiona con el hecho de comprender el significado de la última palabra, que en vida dijo Charles Foster Kane antes de morir, ¿no? Aquella palabra de Rosewood. Y la película pues trata, pues van descubriendo, van haciendo una serie de entrevistas a los personajes que tuvieron relación con Kane para investigar a ver dentro del pasado del magnate qué podía significar esa palabra qué significaba eso de Rosewood, ¿no? ¿Y qué es lo que significaba Rosewood? Bueno, pues lo vemos al final de la película, ¿no? Rosewood principalmente, bueno, al final de la película vemos que es el trineo con el que él jugaba de pequeño en su casa, ¿no? Pero ¿qué es lo que él le viene a la palabra cuando pronuncia esa palabra al final de su vida, ¿no? Pues simplemente que fue el símbolo de la infancia perdida, ¿no? De una educación calurosa en el seno del hogar, que una vida que pudo ser y que se le arrancó, ¿no? Porque fue reemplazada por otra llena de riqueza y popularidad cuando al principio cuando él era pequeño, cómo van a casa para desahuciar a la familia, y a cambio pues a cambio de dejar a la madre en su casa, no se lo llevan a él, ¿no? Y toda esa vida, ¿no? Que se le da a él, llena de riqueza, bienes materiales y mil cosas más, ¿no? Que como a cualquier otra persona podemos comprobar a lo largo de nuestra vida que no siempre dan la felicidad, sino como en este caso nuestro personaje, pues todo ese mundo de riqueza, ¿no? Y esa vida, digamos, impostada y puesta ahí, ¿no? Por salvarle la vida a la madre, ¿no? Pues más bien que obstaculizan la vida de él. Para Kane, pues aquello era el símbolo de la felicidad que no pudo alcanzar, era el trineo de su infancia, ¿no? Con el que recordamos, pues, agrede al hombre, ¿no? Que se lo quiere llevar de una manera muy significativa. Y para cualquiera de nosotros, cualquier persona, pues Rosewood es aquello que no supimos valorar hasta que lo hemos perdido, ¿no? Cualquiera de nosotros que hemos perdido algo en nuestra vida y no lo valoramos, como le pasa a él en la película, pues eso no es lo que significa Rosewood, ¿no? Todo aquello que siempre echamos de menos, ¿no? Al volver a vista atrás en algún momento de nuestra vida, y que podemos añorar pues con verdadera nostalgia. Puede ser, como en este caso, su trineo de la infancia, cualquier persona puede tener un viejo amigo, un lugar emblemático en el que hemos podido vivir, o cualquier otra cosa que nos dé, o que nos retraiga a un recuerdo entrañable, ¿no? Y que al final realmente lo que nos quiere decir es que nada de eso se puede comprar ni con fama ni con prestigio, ¿no? Y que él lo supo valorar al final de su vida. Digamos que la palabra éxito pues tiene un valor relativo, ¿no? En este escaparate de tanta riqueza y de tanto éxito fácil, ¿no? A la hora de ponerlo en contrapeso con los valores que hay en el mundo. Y nada, yo simplemente, pues eso, la película es pues una absoluta maravilla, ¿no? Cómo va la película deshojando toda la historia de este señor, desde su infancia hasta el final, cómo llega al ascenso, la vida impostada, su propia personalidad, que va pasando por diversas etapas a lo largo de la película, se va viendo. Todos los personajes que influyen en las decisiones que va tomando desde el punto de vista empresarial
o de su propio punto de vista personal. Y ese es el gran éxito que tiene la película, porque como alguien la ve, ¿no? Como la vemos como una película desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, ¿no? El periodismo, ¿no? Que está muy bien tratado en la película, pero realmente es una película sobre la vida de un personaje que realmente no es feliz, a pesar de todo el éxito que ha conseguido de manera fácil, ¿no? Y nada, yo recomendaría a los espectadores que es una película que merece la pena revisitar y ver una y otra vez. Siempre se le saca algo nuevo, siempre se le sacan detalles nuevos. Y ya comentaremos después incluso el hecho de el homenaje que le hace al cine clásico David Fincher con Mank, que ya comentaremos luego. Incluso cierta polémica que hay, porque a pesar de que el guión lo firmó Herman Mankiewicz, no son pocos los que dicen que el propio Wells tuvo que influir en la elaboración de ese guión. Yo mismo creo que influyó. De hecho, en la película de Mank, en una de las discusiones que tienen entre los dos personajes, tanto Mankiewicz, magníficamente interpretado por Gary Oldman, como el propio Wells, se ve que el propio Wells pues intenta meter mano, intenta meter baza en el guión y pudo ser que el guión fuera retocado por él, ¿no? A su antojo. A mí me parece, no sé si la mejor película de la historia del cine, pero en el top 10, por lo menos del cine americano, seguro. Seguro porque cómo revolucionó el cine en el año 1941, en una época tan convulsa, como he comentado antes, desde el punto de vista sociopolítico a nivel mundial. Nada más por eso merece la pena verla y ser considerada como lo que es, como una auténtica obra maestra del cine. Y nada más, simplemente animar a todos los espectadores y oyentes para los que no la hayan visto, que la vean, y los que la hayan visto, pues que vuelvan a disfrutar de ella. Sergio. Bueno, yo, a ver, Ciudadano Kane, sí, yo reconozco que la primera vez que la vi no me gustó. La primera vez que la vi, incluso la segunda tampoco es una película que me entusiasmó mucho. Y en parte es porque yo creo que el problema que le veo a esta película es las expectativas que genera, ¿no? De que te digan los críticos o que te diga todo el mundo que es la mejor película de la historia del cine, pues cuando la ves, pues no, por lo menos cuando la ves cuando eres pequeño no la llegas a entender la grandeza que tiene. Ahora con más años y con más edad la he vuelto a ver y cada vez la voy subiendo en mi escalafón, ¿no? Y ahora probablemente esté entre las 10 mejores películas de la historia del cine. Es una película que gana con los visionados y cada vez me gusta más, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo es, como bien dice Rafa, la manera de contarlo, ¿no? Sino es cómo lo cuenta, ¿no? Esta narración que empieza por el final, donde la película empieza por el final, que no era habitual verlo en la historia del cine, es una historia de flashback, el rompecabezas se intenta reconstruir a medida que se van de todas las personas que conocieron a Kane, pues intentan contar su fragmento de su vida con cómo le conocieron y cómo le conocieron. Además, una de las partes que más me gusta de la película es el MacGuffin, es ese Rosband, que es un poco lo de menos en la película, ¿no? Es la manera de contarlo y hilvanar la historia es a través de qué significa la última palabra que dijo Foster Kane antes de morir, ¿no? Es el MacGuffin más famoso probablemente de la historia del cine. Y luego me gusta mucho la manera de contarlo, ¿no? La manera de rodar. Y sobre todo es una manera rompedora que influenció en muchísimos artistas que vinieron y directores que vinieron después. El uso de las luces, el uso de las sombras, la iluminación. Esos planos imposibles que probablemente la cámara estuviera en el suelo, pero cuando digo en el suelo estaba incluso a un metro de profundidad para engrandecer la figura de los personajes. Es de las primeras películas que debido a la iluminación no había techos en las películas antiguas. En esta película se ven los techos de las salas donde están. Hay unos tapicados que son maravillosos. Hay un plano final donde se descubre el misterio de Rosband, que es un plano increíble. Y sobre todo me gusta que Rafa nos ha comentado la faceta del periodista, ¿no? Ese homenaje que hace al mundo del periodismo. Sobre todo el principio que él cuenta el decálogo de un buen periodista,
Un buen periodista debe trabajar 24 horas al día. La noticia no tiene por qué ser por el día, puede ser mientras estás durmiendo. De ahí que se lleve Foster Kane la cama a la redacción. Un periódico debe estar al servicio del pueblo, ¿no? Debe contar siempre la verdad y no ver influenciar por los poderes fácticos o por el poder. Y sobre todo que incluso es una historia de una tradición, ¿no? Una tradición que él mismo al final traiciona el decálogo del buen periodista, ¿no? Y sobre todo es una historia que tiene muchos recovecos, que habla sobre la soledad, sobre la amistad, sobre la traición, sobre la deslealtad, incluso sobre el poder y la corrupción, ¿no? Es una historia muy completa a través de Foster Kane y que cada parte de la película en sí misma es maravillosa. Podemos, con esa intro, con la marcha del tiempo, donde nos cuenta en madera de una manera documental cómo fue la historia de Foster Kane, que es increíble, hasta algunos de los flashbacks de las personas que conocieron a Foster Kane, que son maravillosos. Y sobre todo para alguien de 25 años, ¿no? Para alguien de 25 años hacer esta película es increíble. Y yo creo que a pesar de ser un genio, nunca repitió, y ahí tiene películas muy buenas como Set de Mal, pero no llegó nunca a la maestría de esta primera ópera prima que al final se convirtió casi en su mejor película y en una obra póstuma que quedará por los siglos de los siglos. Aparte es que está muy bien como actor Orson Welles, porque no solo era un muy buen director, también era un muy buen actor con una gran presencia en pantalla. Y sobre todo hay un detalle que me gusta mucho de la película, que Orson Welles tenía 25 años y vamos a ver la vida del personaje durante toda su vida. Qué bien está hecho el maquillaje de esta película, que envejecen muy bien los personajes. Hay personajes que parecen de 90 años y apenas tenían 20 años. Es la maestría de este maquillaje que hoy en día todavía lo hace más increíble, ¿no? Y sobre todo es una película que no pasa nada por si no te gusta cuando la ves y que le den una oportunidad que seguro que... Invitar a los oyentes que la vean otra vez, pues si la vieron como la primera vez no les gustó, seguro que un segundo visionado gana. Y si no, con más edad, la película gana enteros. Y por mi parte... ¿Ya? Vale, pues yo, bueno, estoy bastante de acuerdo con vosotros en casi todo. Yo creo que es una película que habla prácticamente de todo lo que nos ocurre en la vida, porque en todo momento es una transición de las etapas de la vida. Creo que eso lo refleja muy bien Orson Welles, tanto con caracterización. Ay, no me sale. Bueno, pues con el paso del tiempo de los personajes y también con el vestuario, con cómo evoluciona él como persona, ¿no? Desde que es pequeño hasta que se hace ya mayor y demás. Y todo eso está muy bien reflejado en la película, lo cual también pienso que se puede extrapolar a nuestras vidas normales, ¿no? Por ejemplo, en el amor, pues se escenifica muy bien el idealismo por el amor y que luego este amor pues ya no es lo mismo cuando pasa el tiempo, ¿no? Y yo creo que lo fusiona con la edad, ¿no? Es decir, lo compara con la edad, ¿no? Con el paso del tiempo de la edad, pues tu idealismo por el amor también pasa, ¿no? Todo ese tipo de cosas son las que a mí más me gustan de la película. También vemos periodismo dentro del periodismo, ¿no? También el idealismo en la profesión, ¿no? Cuando una persona es joven, es más idealista, más tal. Todo eso está metido en la película y creo que está perfecto. Como no, la parte técnica, ¿no? Las transiciones, los planos, casi es como un lenguaje de la película. No sé si lo habéis comentado antes, pero bueno, él dio la diligencia 40 veces, ¿no? Para coger, digamos, una base y hacer esos planos que yo creo que son más parte de él que de John Ford, ¿no? Sí que copia la base de John Ford, copia ciertas cosas de John Ford, pero luego él mete, digamos,
su ingenio, ¿no? Su talento, porque hay que reconocer que Orson Welles tenía un talento descomunal, ¿no? Y más con esta película, la primera o sea, su ópera prima, con 25 años, que ya esté considerada una de las mejores películas de toda la historia del cine, ¿no? Lo dicho, su maestro parece ser que era un poco John Ford, ¿no? También se ve reflejado en esos encuadres de la cámara. Hay encuadres en prácticamente toda la película. Está también la profundidad de campo, donde el mago era Greg Toland, ¿no? Pero lo podemos ver en muchas escenas, ¿no? Que luego las trataremos en el debate, digamos, y en las conversaciones que tenemos sobre la película. Cómo iluminaba, ¿no? En esa parte que parece más documental, cómo iluminaba digamos, la estancia esa con la luz, ¿no? Eso es muy propio del cine negro, ¿no? Luego también esos planos que engrandecían al personaje cuando era más poderoso, ¿no? O estaba en un momento mejor de su vida, y luego lo empequeñecía cuando no, ¿no? Hay una escena de la chimenea que es increíble, o sea, aleja la cámara todo lo que puede y empequeñece al personaje. A mí esa escena me parece brutal. Poco más que decir, ¿no? Lo del MacGuffin de Roswell, yo estoy más de acuerdo con Rafa en esto, ¿no? Creo que coge las dos cosas. Es un MacGuffin, pero a la vez Roswell al final quiere decir algo, ¿no? Porque creo que forma parte de lo que él quiere contar también dentro de la película, porque la película habla de muchas cosas y la infancia es clave, ¿no? Porque al final en la infancia la añora, ¿no? Porque se da cuenta con el paso del tiempo que todo el poder que ha acumulado y todo al final no sirve de nada, no es feliz. Por lo tanto, Roswell es el mecanismo, sí, pero realmente forma parte de algo que él también quiere contar dentro de la película. Y en resumen, me parece una película que expone el idealismo de la juventud en todos los sentidos, ya lo he comentado antes, en el amor, en el trabajo, el paso de los años, es ese idealismo que se cae, el amor se cae cuando pasa el tiempo. Eso, bueno, hay gente que no piensa igual, pero yo sí que me identifico con esto. También el poder que también provoca esa decadencia y el drama del personaje. En definitiva, creo que es una película que combina drama, cine negro, casi cine de terror, porque el primer plano de la película es cine de terror prácticamente, y dices, ostras, ¿qué me van a contar aquí? Y luego incluso coquetea con el cine documental, ¿no? Porque también hay una parte ahí de documental. Y bueno, poco más ya que contar, que no hayáis contado vosotros y ya he contado yo. No sé, si queréis empezamos por lo de Roswell, ¿no? ¿Tú, Sergio, realmente piensas que es solo un MacGuffin? Sí, yo creo que sí. De hecho, la razón fundamental es que él al final, el periodista, no consigue averiguar qué significaba la palabra Roswell, ¿no? Porque era un poco lo de menos, ¿no? Él consiguió entrar un poco en la vida de este Foster Kane, pero no consiguió adivinar qué significaba la palabra. El espectador sí, el espectador se lo muestran en ese plano final. Pero además, no sé si es un error adrede hecho por Orson Welles. ¿Qué pensáis de que la palabra Roswell, aunque es lo que dice, la última palabra que dice antes de morir, cuando muere estaba solo y nadie la oye? ¿Sería un error hecho? No sé. Yo creo que sí que es un error, porque nadie oye la palabra y luego es el hilo conductor, ¿no? Yo creo que lo hace aposta. Puede ser también. Yo creo que él no quería que nadie supiera esos demonios de la infancia. Bueno, demonios no. Esa infancia añorada que es el hilo conductor de su vida, porque finalmente, lo que tú decías antes, Marcos, yo no lo veo como un MacGuffin, simplemente él vio que su vida había estado finalmente llena de todo tipo de riqueza y de éxito en la política y demás, y finalmente pues todas esas personas que le rodearon y su forma de ser le llevan a pensar que quizá con una infancia de otra manera, una infancia que fue robada, su vida hubiera sido otra, que él como persona hubiera evolucionado de otra forma y no como evolucionó. Ten en cuenta que cuando se lo sacan a la madre de pequeño, ya ahí cambia su vida totalmente. Ya lo tratan como si fuera un rico y toda la riqueza a su disposición, y que él con esa riqueza pues podía hacer lo que le diera la gana. Entonces, yo creo que finalmente él se queda con eso, con esa infancia de decir, he tenido todo en la vida, pero la infancia robada creo que me ha supuesto llegar hasta donde he llegado y que mi vida se haya ido al final garete como se ha ido.
y he echado de menos yo una infancia de cualquier niño, ¿no? Como la que pudiera tener que haber cualquier niño. Es que yo no veo que sea un MacGuffin porque la palabra al final tiene que ver con algo. Es diferente a lo que Hitchcock hace con el MacGuffin, que te desvía con el MacGuffin y él ahí aprovecha ese canal, digamos, ¿no? O ese mecanismo para contarte una historia que te quiere contar. O sea, te lía. Pero de hecho, ningún personaje de la película sabe lo que significa Roswell. Yo creo que es porque el propio Wells no quería que nadie pensaran que a pesar de la vida que había llegado, que él echó de menos otro tipo de infancia. Pero sí que es cierto que nadie lo oye, ¿eh? Nadie lo oye. Nadie lo oye. No. Y solo el espectador al final. Y solo al final nosotros, los espectadores, son los que nos damos cuenta de lo que era. Pero lo que me refería yo con el Rosban es que sí que es verdad que al final el periodista, después de hablar con todas las personas que conoció en vida Foster Kane, sí que tiene una idea de cómo fue el personaje. O sea, entiendo que es la caída de una persona que llega al poder y es su crecimiento y su descenso a los infiernos. Entonces yo entiendo que no veo tan importante, porque sí que al final el periodista sí que yo creo que le da un poca importancia a la palabra en el sentido de que sería una cosa más de su vida o de oculta de su vida, pero él sí que al final se hace un contexto de cómo fue la vida de Foster Kane, ¿no? En busca de la felicidad y nunca alcanzó la felicidad, ¿no? Pero sí que creo que fue feliz en vida, ¿no? Cuando consigue el éxito en el periódico, en el primer matrimonio, o la segunda vez que se ilusiona con ese amante que tenía, que era cantante. No sé, yo creo que sí que es importante, Rosban era un detalle más, pero no es la parte más importante de la vida del personaje. No es la más importante, eso está claro. Es una cosa más que cuenta, ¿no? Le sirve para enlazarlo con la infancia, le sirve esa palabra para enlazarla. Sí. Porque además no creo que la infancia fuese tan importante en la vida del personaje, ¿no? No es importante desde el punto de vista que la infancia ya se la habían robado. Pero claro, en una escala de valores de cualquier persona, la infancia sí es importante. Es importante porque tú, en ese momento... Yo creo que él pensaría que... Yo creo que él pensaría que si le hubieran dejado vivir la infancia que él tenía, él hubiera afrontado la vida de otra manera y que incluso podría haber llegado al éxito con otra infancia, no con la infancia que le dieron. Y eso es lo que yo creo que él quiere demostrar al final de la película. Dice, no, me había robado la infancia, yo he llegado aquí, he sido feliz y demás, pero si me hubiera tenido yo la infancia que me correspondía, hubiera sido feliz con mi escala de valores dentro de mi familia y demás. Pero analizando la vida de Foster Kane, él en un momento determinado yo creo que le influye mucho más que él renuncie al dinero o a la herencia que recibió en vida para montar un pequeño periódico, para sacar adelante un pequeño periódico que es lo que lo convierte al final en un poderoso magnate del... Sí, pero que yo me refiero que incluso ese detalle de renunciar al dinero por conseguir el poder o conseguir la fama o conseguir lo que él lo que él quería en vida, pues no sé, yo lo veo más importante incluso ese pequeño detalle que incluso la infancia que pudo tener, claro. Que no sé si influiría mucho en la vida, pero él vivió la vida como quiso vivirla, luego al final acabó solo y solitario, pero... Sí, claro, pero esto es como todo, tú haces una vida y luego pues cuando llegas a la vejez a lo mejor te arrepientes. Claro. Es un poco... Echar de menos la nostalgia de la infancia y echar de menos cosas. La nostalgia de la infancia, ¿no? Le retrotrae, digamos, la vida que había llevado al final no le había llenado como él pensaba que le iba a llenar, o inconscientemente tiró para adelante, se hizo poderoso porque al final era un magnate del periodismo, ¿no? Y demás. Que bueno, que está basado en Randolph Hearst, que nos lo cuentan muy bien en Mank, que claro, cuando ves Mank te cambia un poco porque el otro estaba picado entonces están totalmente picados los dos. Entonces, claro, él te cuenta la historia de una forma y Orson Welles quiere darle otro aire a la historia, que es la misma historia. Ahí, en Mank, a pesar del tema y de la discusión que hay con el guión, se refleja muy bien que él, con 25 años, era un inconformista y era un antisistema de los estudios de Hollywood. Y en la película Mank se ve muy bien.
Porque es que él quería llevar la historia por un lado y los estudios le querían imponer otras cosas distintas. Correcto. Claro, en esa época, con todos los problemas también que había en Estados Unidos, todos los problemas sociales, el tema de los movimientos que empezaban aquel, digamos, comunismo, entre comillas, que empezaba a florecer en aquella época y demás, pues eso se nota. Y se deja muy bien ver en la película también. Aparte que hay que decir también que a los oyentes que Rosban era como llamaban las partes nobles de Hearst, el amante. Exacto. Sí. Es que la película tiene muchas interpretaciones si uno quiere, o sea, las del guionista, las del director o la del espectador que lo adecua a su vida o a su ideario, ¿no? O sea, por eso es una película que da lugar a tantos debates y a tantas discusiones. Y bueno, esta parte de Rosbud es el punto existencial, digamos, de la película, ¿no? Totalmente. De esa forma. Yo he vuelto a ver otra vez, me llamó la atención, claro, yo viendo otra vez Man, entiendo que él está hablando de Hearst, pero está hablando, él cuenta la historia de cómo llega al poder Hearst y cuenta un poco ese alter ego que es Foster Kane, es Hearst, pero si os fijáis, está contando solo la mitad de la vida, la otra mitad se la está inventando, porque cuando vemos la historia de Mann, solo sabemos hasta que solo está medio casado con la cantante de ópera. Y yo entiendo que la segunda parte de la vida es, mira, Foster Kane, si vas por este camino vas a acabar así, como te lo voy a mostrar en esta película. Correcto. Correcto. Es lo que como eres tan tonto, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tú vas a acabar así por lo que eres, ¿no? Y es un poco lo que quiere decir el guionista, ¿no? En esta historia, es evidente. Lo que pasa es que, claro, la historia le puede sacar tantas conclusiones en tu vida cotidiana, en el ideario de Orson Welles, en lo que sea, y habla de un montón de cosas, ¿eh? Sí. O sea, sí. A mí me gusta mucho también cómo trata el amor, ¿no? O sea, sí. No es muy happy cómo trata el amor. No, para nada. De hecho, tiene una secuencia que me parece maravillosa, es una de mis secuencias favoritas de la película. Si os fijáis cómo dibuja la historia de amor de 6 o 7 años de su mujer en minuto y medio a través de la mesa del desayuno. Ellos cuando desayunan, de la relación con todos. Esas son muy buenas, esas escenas entrelazadas, son muy buenas. Buenísimas. A medida que va pasando la conversación, en minuto y medio, va pasando el tiempo y cada vez hay más alejamiento entre ellos. Ahora aparecen unas flores, las sillas cada vez se separan más y luego la conversación entre ellos cada vez es más insulsa, ¿no? Cada vez se hace menos atención uno al otro, ¿no? Ya ni hablan. Ya ni se muestran. Uno está leyendo el periódico, la otra está a sus cosas, ¿no? Ni siquiera se muestra eso. La historia de amor en nada, minuto y medio te ha puesto todo la historia de amor. Asociado a la edad también, ¿eh? Sí. Pero bueno, una historia de amor llevada un poquito al extremo, porque no todo el mundo piensa de la misma manera y todo el mundo tiene la misma experiencia en la vida. Creo que también le influye. Yo creo que esa historia de amor está relacionada con la vida que él tiene. Es decir, él está diciendo, una persona súper poderosa, que lo tiene todo, que es un magnate, no puede llevar a cabo una historia de amor con una misma persona durante toda su vida. Porque van a haber una serie de circunstancias atenuantes alrededor que van a hacer que esa historia con esa persona, historia íntima, se vaya separando y se vaya diluyendo con el paso del tiempo. Es lo que quiere decir eso. Y realmente te pones a pensar en los grandes poderosos de la historia y casi todos han tenido, con una mujer con la que han estado, con su pareja, han tenido unos problemazos y precisamente influenciados por el poder, porque no han podido separar su vida personal de lo que es el poder de decisión del político, ¿no? Porque él estaba casado con su vida profesional, ¿no? Con el periódico, ¿no? Y hacía por eso te digo. Claro que eso le pasa está muchísimo. Más relacionado ahí, ¿eh? Correcto. Claro. Y además se ve incluso la segunda mujer que tiene, se ve a través también cómo dibuja el paso, cómo pasan de enamorados a nada enamorados en el paso de los puzzles, ¿no? Ella en 4 puzzles ya vemos cómo la relación se está deteriorando, ¿no? Cómo se está acabando el amor entre ellos, ¿no? Y al final llega al punto del odio, porque ella al final es cuando le cuenta al periodista todo lo que le cuenta de él. En el plano final tan maravilloso allí en la mansión, que están los dos allí, lo que decía antes Marcos, ¿no? Cómo se va empequeñeciendo el personaje, lo va empequeñeciendo, cada vez los planos más lejanos.
Buenísimo. Oye, una cosa que me preguntaba, yo viendo Man o lo leí mal, en la secuencia que ella parece que se suicida, ¿no? En Ciudadano Kane, ¿no? Intento, ¿no? De suicidio. Intento. Intento. Vale. Hay intento de suicidio, sí. No se llegó a suicidar, porque luego Mira, voy a porque poner realmente la mujer de Hearst, o que murió de un accidente de tráfico con el niño, con el hijo. ¿Cómo? La mujer de Hearst. La primera mujer que tuvo Hearst no murió de un accidente de tráfico, o yo lo intuía, igual lo oí yo mal. Sí. Puede ser, yo no caigo en eso. Puede ser. No lo sé, no Porque en la película. Sí, creo que comentan que tuvo un accidente. Creo que sí lo comentan en la película. Sí, en la historia de el documental que sale al principio, parece que dice que tienen un accidente de tráfico que muere en el. Pero eso pensé que luego que se había suicidado, pero no. O sea, que no se suicidó, que realmente tuvo un accidente de tráfico donde murió el hijo también, ellos dos, en un accidente. Eso sería, entonces se habrá contado en la parte documental, ¿no? Esta. No, es que luego, como viendo la película, pensé que se suicidaba, pensé que se había suicidado, entonces digo yo, pero no había muerto de un accidente de tráfico. No sé. Hablando de la parte documental, es realmente buena, ¿eh? Sí. Los primeros 10-15 minutos son magistrales, ¿eh? Sí. Buenísimo, te hace un repaso de la sociedad americana del momento y te va incluyendo la vida de él para que el espectador más o menos vaya entrando, digamos, en la historia. Es maravilloso con lo bien que está eso contado. Y además nos parece que cuenta como a través de Foster Kane cuenta la historia de América casi también. Sí. Es que esta película tiene parece como una esa transición de etapas. Sí, una especie de nodo, lo pensé yo también cuando lo hice. Parecía un nodo a la americana, un nodo. Dicen que el tráiler, el montaje de esta especie de documental que cuenta la historia de Foster Kane al principio, que lo hicieron los propios montadores de la RKO. Pues no me extraña, pues es posible. Lo había leído yo que los habían hecho los montadores propios de la RKO, no tenían nada que ver ajenos a la película. O sea que no lo metieron en el guión, que igual el estudio, con permiso de él, supongo. Y mira, pues vamos a meter un documental introductorio. O se lo encargó a los montadores. Nombrando el guión, la polémica del guión, que sale, bueno, Mank lo cuenta, pierde ahí un ratito con el tema del guión, y bueno, yo creo que lo que hace es una oda, digamos, al guionista, ¿no? Total. Una oda al guionista, que me parece bien. Lo que pasa es que, claro, la reflexión del tema del guión, a ver, yo no digo que no lo hiciera Mank, ¿no? Mankiewicz, en este caso, pero ¿no creéis que si alguien modifica un guión también tiene su parte de ingenio, o incluso, ya no solo el guión, es que incluso si tú modificas planos, porque en el guión incluso a veces se mencionan cosas de planos, pues ahora entra ahora entra el otro, pues yo creo que también puede tener su lugar, ¿no? El director en un momento dado, ¿no? Su lugar, ¿no? Hombre, claro. Yo creo... Es un poco que el otro dice, me va a robar todo el protagonismo del guión que he hecho de mi vida. Yo creo, bueno, de hecho en la película de Fincher, en la discusión que tienen los dos, ya se deja entrever un poquito de, vale, tú me has escrito el guión, tú te vas a llevar, pero yo luego a la hora de rodar voy a meter mis pullitas y mis cositas, marca de la casa, y además con 25 años, y el ego que tenía, porque Wells tenía mucho ego, lo dicen todos, el ego que tenía, digo, seguro que una cosita metió seguro. Es que yo también creo que ahí en la película deja la chinita un poco de que hay un poco de Orson Welles en el personaje de Kane, ¿no? De Foster Kane, ¿no crees? Yo creo que también, sí. Es un poquito autobiográfico. Yo creo que él le ofrece dinero para que renuncie a los derechos del guión. El guión, yo te pago dinero para que lo haga como propiedad mío. Totalmente lo quería, claro. Sí, lo quería totalmente. Ahí es donde viene la polémica más grande. Y luego al final llegaron al acuerdo que fuese compartir, ¿no? De hecho, en los títulos de crédito de la película creo que pone que está escrita por los dos. Sí. Está por todas partes escrito por los dos. Y claro, y bueno, yo no sé si fue verdad o no, pero él sale con la estatua y dice, este guión es mío, dale, ¿no? Le dice, ¿no? Pero bueno, no sé.
Y lo curioso de Mankiewicz, que ahí de los dos hermanos, el que tuvo mayor fama como cineasta fue Joseph. Sí. El hermano. El hermano. Sí, Que digamos que se plegó más a los estudios, ¿no? De hecho, en la película se deja caer eso, ¿eh? Se deja caer, sí. Pero bueno, aunque se plegara, hizo grandes obras maestras, ¿eh? Sí. Mankiewicz. Sí. Oval desnudo. Oval desnudo, Cleopatra, Julio César y tantas y tantas. Tiene películas de la época dorada de Hollywood, tío. Eso es indudable. Y claro, lo que pasa es que si tú tienes talento, pero pones de vuelta y media a todos, como hacía Mankiewicz, ¿no? O se emborrachaba y la montaba en una fiesta, pues digamos, los que te tienen que poner el dinero te van a decir que no. Yo creo que los que ponían más vuelta y media a todo el mundo eran Mankiewicz y Wells, los dos. Sí, exacto. También tuvo problemas, ¿eh? Es que al final eran medio iguales, ¿eh? Sí. Yo creo que era una confrontación de egos y a ver quién podía más de los dos, porque los dos tenían un ego, vamos. Se ve que el ego que tenían era bastante fuerte. A mí la parte de Man que más me gusta, que es ese tercio final que le van a visitar las tres personas que influyen un poco en el guión. La parte cuando lo visita el hermano, que le visita Joseph Mankiewicz al hermano, le dice algo así como diciendo que le avisa que lo que va a publicar o ese guión es peligroso, que se va a meter con Hearst, que es el hombre más poderoso de Hollywood en aquel momento. Y me llama la atención pero luego le deja la chinita como diciendo, pero es lo mejor que has escrito en tu vida. Claro. Correcto, en la conversación que tienen ahí en el porche, ¿no? Sí. Y luego cuando va a la fiesta aquella allí en la mansión y se lo dice a la cara al propio Hearst y se lo dice a todos los ejecutivos que están allí con Hearst cenando en aquella cena y la que monta allí, eso es, vamos, esa secuencia es fabulosa, a lo mejor de la película. Que además que lo compara que hace el cuento, la moraleja, comparándolo con, ¿cómo se dice? Con Don Quijote de la Mancha. Bueno, exactamente. La llevó al cine, ¿no? También, ¿no? Don Quijote la llevó al cine, creo que sí, ¿no? No, intentó, pero luego... No pudo. Sí, el tema es que, claro, el Mankiewicz pues eso, ponía de vuelta y media ya a todo el mundo y pues hizo muy pocos, pero bueno, tiene el Oscar al mejor guión, o sea, de la mejor película. De la mejor película, una de las mejores. Eso no lo consigue, bueno, el hermano tendrá supongo que algún Oscar también, pero claro, el de la mejor película de la historia no lo tiene todo el mundo. Otra cosa que también se dice es que en la película de David Fincher, ¿no? En la de Mank, no se dice, o sea, parece ser o que hay ficción o que hay fallos, ¿no? Que no cuenta muy bien la historia de Hearst, ¿no? Yo he leído por ahí que no la cuenta como fue realmente, o a lo mejor es ficción, ¿no? Porque era un guión que él tenía guardado ahí, ¿no? De su padre, ¿no? De su padre, David Fincher. O bien ha querido meter sus elementos de ficción. Por ejemplo, lo de la carrera política esa, o sea, el tema político que sale y todo eso, dicen que no era tan real como fue, ¿no? O sea, no... O sea, varias cosas, ¿no? Y del magnate cuenta algunas cosas que luego tampoco también eran... O sea, yo no lo sé. Yo lo que me llama la atención viendo Man es que me cuesta más que es conociendo o bueno, viendo cómo eran los estudios, cómo era Goldwyn Mayer, cómo era el magnate de los estudios de Hollywood de toda la vida. Me cuesta creer que fuera un simple perrito faldero del propio Hearst, ¿no? Que Hearst que le mangonease tanto a la hora de escribir los guiones o de escribir o que dar una idea política o de dar su mensaje. No sé, me cuesta. Era para comer, ¿no? De alguna forma. Claro. Sí. Fijaos la secuencia de Goldwyn Mayer cuando hay una especie de huelga y transmite a todos que se van a bajar el sueldo y todos se levantan diciendo, yo me bajo el sueldo, no hay ningún problema. Hoy en día es inestable. Eso es los cojones, hoy en día te tiran un jarrón. Fíjate si te tiran un jarrón, los problemas que está habiendo con... Los problemas que están habiendo con los empleados de banca, los problemas que están habiendo con los empleados de banca hoy en día, de la banca. Sí. Hacemos un ERE, pero yo me subo el sueldo como máximo ejecutivo, venga. Sí, exacto. Los de arriba siempre... Claro, allí en aquella época, imaginad, encima, cómo estaban vistos en esa época los guionistas, ¿no? Que aquí hacemos la huelga nos bajamos el sueldo, pero los guionistas los primeros, venga, el primero que
que no cuenta, ¿no? Aquí se hace lo Y que eso, digo yo, también, el estilo. eso sale, eso, correcto. Sale, sale. Eso sale muy bien reflejado en Man, claro, que como es una oda al guionista, pues claro, esas cosas las saca. Pero los saca ahí todos mal vestidos ya. No, pero es que realmente en esa época el guionista no estaba muy bien visto, que digamos. No. De hecho, creo que William Wyler en Día sin huella o en algunas películas de estas lo saca, ¿no? También mete pullitas de lo mal que se llamaban los guionistas, ¿no? Estaban muy mal. Aparte que eran como, los vende, incluso mal lo refleja muy bien, lo vende como un mercenario, ¿no? Como tú por dinero y ya haré yo la película que quiera hacer, ¿no? Pero bueno. Al final es un poco, yo creo que Man lo que es al final es un pequeño homenaje al guionista. El cine clásico. Sí, claro, y el cine clásico lo saca todo. Hay una escena también muy bonita de Man, que es cuando pasean por Xanadu ella y él, ¿no? Ahí parecía lo de La La Land un poco, ¿no? O sea, sí, pero hay una escena ahí con las luces, esa escena es muy bonita, ¿no? Cuando pasean los dos. Sí. Y ella también lo hace muy bien en esa película, ¿no? La mujer de Hearst, ¿no? No, y aparte que sí que lo refleja también en la película de Orson Welles de Ciudadano Kane, os fijáis Xanadu que era una mansión que tenía de todo, hasta jirafas, tenía allí. ¿De todo? Sí, hombre, claro, había de todo allí. Y para que sea aquello la mansión del terror al final de la película. Sí. Bueno, y sobre un poco la filmografía de Orson Welles, que bueno, pues tiene películas muy interesantes, ¿no? Por hablar un poco de su trayectoria, ¿no? Set de Mal, un clásico del cine negro. Con uno de los mejores planos secuencia de la historia del cine. El comienzo de Set de Mal es una maravilla. Sí, Set de Mal yo creo que es su segunda mejor película. Sí. Y además que aquello parece, como diría Sergio, parece un western también. Ese forastero que llega a la ciudad corrupta y se ve en medio de aquella muchacha, ¿no? Que es la que se enamora y todos los problemas que hay en esa ciudad. Lo bien que lo hace Welles en esa película, ¿eh? Es de sheriff orundo, gordo, corrupto. Mira, que Don Quijote es una película inacabada, la intentó hacer. La intentó hacer, sí. Lo pone aquí en su filmografía, Don Quijote de Orson Welles, película inacabada, incluso la mencionan como algo de su filmografía. Y luego dice que está montada por Jesús Franco. No sé si al final la... ¿Jesús Franco? Sí. El cineasta español de cine de terror de los 70. Sí, del Destape. Correcto. De hecho, ese guión circuló por Hollywood muchos años y Terry Gilliam creo que hizo una versión. Terry Gilliam hizo una, sí. Pues creo que tenía parte del guión de la película inacabada de Orson Welles. Luego él tuvo una época ahí que hacía películas, bueno, pues hizo El Proceso, hizo Otelo, Macbeth, hacía un poco también lo que le rotaba. El Cuarto Mandamiento también es una gran película. Campanadas a medianoche. Campanadas a medianoche, sí. A mí la que más me gusta después de Set de Mal y esa es La Dama de Shanghái, con una La Dama de Shanghái. Peliculón, sí. El Extraño también es una buena película. El Extraño. Sí, a ver. El tercer hombre, que es su película de Carol Reed, que dicen que la dirigió él realmente. El tercer hombre es un peliculón, sobre todo estética, de estética. Una obra maestra total. El cine negro, un peliculón. El juego de luces y de sombras y todo es muy parecido al de Ciudad. Siempre se ha dicho que la dirigió él. En la Noria de Viena, esa escena final, en el Prater. Las luces en las alcantarillas, la iluminación. Eso es muy típico del cine negro. Sí. Del cine negro que me mamaba de la época de Fritz Lang y luego todo lo que vino después de Fritz Lang. Yo fui a esto, creo que le mandé la foto a Sergio en Viena, de donde hicieron cuando sale por primera vez la iluminación esa de la ventana, que sale el gato, el tercer hombre. Y bueno, pero vas allí y la calle es nada, es una tontería, un portal, pero la gente iba, la gente iba. Es que es un lugar mítico, Mítico. Claro, pero luego lo ves y es una calle normal. Ahora el barrio es muy chulo, El barrio es muy bonito. El Prater, me va a quedar el Prater, ¿no? Sí, el barrio es muy bonito. Sí. No obstante, yo creo que debido a su inconformismo y a su carácter rebelde de Orson Welles, es verdad que Set de Mal es una obra maestra absoluta, pero su carrera no fue todo lo que
Quizá por eso, porque se opuso tanto a los estudios, a ¿Seguro? Hollywood. Porque quería hacer lo que él quería, claro, es evidente. Y... Es que él era un autor. Y yo lo considero un autor. Como era un autor, pues sabemos que los estudios siempre intentan ningunearte. Y él no pasó por ahí. A mí me parece correcto que no pasa, que es una pena. Evidentemente es una pena que no nos dejara una obra más prolífica, ¿no? Que se quedara en tan pocas películas muy buenas, pero se quedó ahí. Hubiera hecho una obra más prolífica, hubiera quedado, pues, fíjate. Kubrick tuvo también esos problemas. También, bueno, Kubrick igual. Sí, sí. Kubrick hizo menos películas que este todavía. 13. O sea que no... Este al final creo que tiene por lo menos 20 películas. O más. Sí. Yo también creo que este tipo de, como Kubrick y Orson Welles, tuvieron el problema de la tiranía de los estudios, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo en la actualidad hay más libertad a la hora de crear, ¿no? Y bueno, no te creas. No sé hasta qué punto tendría éxito. Bueno, es verdad que ahora mismo si Orson Welles hace esta película, quizás nadie la hubiera entendido, no. Pero no sé, yo creo que hay incluso un poquitín, es que la tiranía de los estudios es lo que muestra Mann, o sea, si no te bajas el sueldo, pues te echo y a ver dónde haces tú una película por muy bueno que sea. Y la diferencia con ahora es que tú presentas el guión o presentas el proyecto y si no le gusta, pues no, mira, ni te metemos. Porque también están las ayudas públicas, por ejemplo, en España. Claro. Pero que hoy en día... ayudas públicas. Que hoy en día también hay tiranía de los estudios de la marinera, ¿eh? Sí, por ejemplo, el propio Fincher quería rodar Guerra Mundial Z, la continuación de la película de Brad Pitt y demás. Y él quería hacer una película personal. Y no se lo han dejado los estudios, ha tenido que abandonar el proyecto. No te dan el dinero y ya está. Sí. Tú verás, pues por eso es difícil. Entonces, al final, si quieres hacer cine, los tienes que medio engañar como hacía Berlanga, ¿no? Con la dictadura. Han abierto una exposición de Berlanga en Madrid, creo, de los 100 años de su nacimiento. Sí. Aquí tiene, bueno, la filmoteca está muy dedicada a Berlanga y todo eso, aquí en Valencia. Está eso, pero bueno, que nos desviamos. A ver, seguimos. ¿Qué nos queda por ahí? Oye, una cosa que me gustaría comentar es lo bien que refleja ese mundo del periodismo, sobre todo al principio con el decálogo ese que hace del buen periodista, ¿no? Y sobre todo que al final lo que trata la película también es una historia de una traición, ¿no? Porque él mismo al final incumple o incumple ese decálogo, dejarse... Y me gusta esa frase que dice, la competencia pone noticias en la portada que ni siquiera nosotros publicamos, ¿no? Pues, por cierto, la parte del amigo cuando está mayor es muy bueno, ¿eh? Joseph Cotten. El flashback, Leland, Joseph Cotten, correcto. Y el motivo de la amistad que es muy bueno, que es que al final él usa el periódico para incluso para lanzar la carrera de su novia como cantante, que es muy mala. Y al final quiere que escriba una crónica que sea positiva con ella cuando realmente ha hecho una actuación desastrosa. Y veis que él empieza la crítica, Joseph Cotten empieza la crítica, no la termina porque está poniéndola a parir, y él cuando se da cuenta de que es muy mala la crítica, la termina él y le dice, estás despedido. Es muy buena. Ya en esa época ya había tráfico de influencias. Ya tenía él la influencia para colocar a su novia ahí, ¿eh? Y si no, pues te he hecho del periódico. Cuando uno tiene poder... Claro. La película también es una crítica a eso, al poder. Claro, también tiene mucho de eso. Y lo que me gustaría resaltar es que hoy en día, en el siglo XXI, es que se da muchísimo. ¿Cuánto influye en la comunicación, en la forma de pensar o de votar de cada una de las personas? Y en insertar los debates y la política y el signo político y bueno, ¿cuántas veces hemos oído hablar de los del IBEX? Pues claro que tienen poder. Claro. El poder económico es el más grande del mundo. O sea, el más grande. Y es el que maneja los hilos. Lo que quería deciros es que, jolín, es que hoy en día es difícil leer un periódico que sea neutral, ¿eh? No sea independiente ninguno.
Pero yo pienso que eso es porque se deben a una clientela, a ellos le llaman la línea editorial. La línea editorial es que dicen, voy a ir por la parte de la izquierda para que la gente de izquierda me compre, me oiga o me vea, ¿sabes? Claro. Es un poco eso. Y si voy para la línea derecha, para que lo que tú dices, los de la derecha me sigan también. Los clientes. Los clientes, ¿no? De alguna forma, sí. Yo creo que va por ahí más que otra cosa. Claro que son intereses empresariales, nada más. Sí. En el momento que eres un periodista algo independiente, pues... ¿Qué va? No te comes Eso es lo que contó... fuera del sistema. Eso es lo que quiso contar Orson Welles hace ya muchos años, ¿eh? Por eso es la magia. 80 años. La película, pues tiene 4 o 5... O sea, un 90% de las cosas que cuentas se pueden... o sea, no han envejecido. Sí. Nada. Hoy en día se pueden extrapolar a nuestras vidas normales. O sea, totalmente. Ahora que habláis de eso, hay otra secuencia que me encanta en la película, cuando él pasa por un escaparate y sale la foto de la competencia periodística de los que son la élite del periodismo, que están en la competencia, él ve la foto y dice, esos van a ser mis periodistas. Y en la misma foto se va viendo el plano y se convierte en carne y hueso. Sí, y ya pasarían 5 o 6 años y ya forman parte de su equipo editorial. Y bueno, vine a decir un poco que los periodistas también cambiaban la forma de pensar y de... Claro. La línea según interese, la línea editorial. Pero lo que decía Marco, que después de 80 años que ha cumplido la película, está considerada una obra maestra porque es una película que está de moda. Es que los temas que tratan son de moda. Es que la diferencia entre una obra maestra y una buena película es esa. Que esta película llegará al año 2050 y seguirá tratando cosas que en el 2050 seguirán en vigor. Nos pasará lo mismo con otra ropa. Con otra ropa, exacto. Pero pasará lo mismo. Lo mismo. Sí, es tremendo por eso, porque no ha adelantado su tiempo. Hablaba de temas que están muy de actualidad hoy en día. Son temas universales de siempre, está claro. Claro. Y hay otro tema en el idealismo que muestra al principio cuando es joven en todas las facetas, ¿no? En el amor, en el trabajo, tal. Es muy idealista y luego ya se va convirtiendo en algo más, ¿no? Es como ser progresista cuando eres joven y conservador cuando eres mayor. Es que es lo que pasa muchas veces y tenemos muchos ejemplos en la política española. Me estoy acordando de Felipe González ahora mismo. Lo que fue y lo que se ha convertido, que parece el hermano de Aznar. Más conservador que Felipe González. Y fíjate lo que era Felipe González, ¿no? El idealista, que socialista en su época. Oye, otro tema que resalta muy bien la película, que se ve muy, muy de moda en la actualidad, esos chupatindas, esos que adoran el poder, ¿no? Que te dicen a todo que sí, ¿no? Otro de los problemas que encontró Foster Kane en su vida, que nadie le supo decir que no, ¿no? Y en el momento final de su vida se da cuenta de que todo el mundo le dice que sí, nadie le lleva la contraria, nadie le está diciendo que se equivoca. Es como la moraleja del cuento del sastre que va desnudo, ¿no? El rey va desnudo y el niño es el que dice, oye, si va desnudo, ¿no? Claro, tiene tantos adoradores y tantos lameculos que están detrás de uno que... Exacto. Antes de romper la habitación salen ahí todos agrupados, ¿no? Todo el servicio de la casa. Y dices, ostras. Las redes clientelares del poder, todos los pelotas que están alrededor del poder, que lo vemos a diario también. Yo creo que una parte del fracaso de Foster Kane al final de su vida es eso, que nadie... El único que podía haberle dicho era este amigo que tenía, Joseph Cotten, y al separarlo de su vida, pues ya nadie le decía que no, ¿no? A nada. Y entonces todo, oye, que te estás equivocando, no publiques esto, esta chica no vale un pimiento. Y bueno, es un poco, yo creo que es parte de los que tienen eso, ¿no? Que se creen que son los más grandes, pero no hay nadie que le diga, oye, que te estás... Lo mismo que está ocurriendo hoy en día, es que así. Maradona. Es la historia del poder, la historia de la humanidad, Maradona y tantos más, tío. Sí, o un presidente del gobierno o primer ministro que tenga todo su séquito alrededor, pues le van a dar con todo mientras los tenga ahí enchufaetes, ¿no? Exacto. Asesores. O asesores o lo que sea, claro, al final. Pues eso. Aquí, claro, tenemos reciente nuestro gobierno, pero bueno, en todas partes cuestionaba. Es un tema universal.
Sí, sí, a ver, la verdad que claro, en España parece que siempre somos los peores en todo, eso tampoco, coño, o sea, tenemos problemas, pero Los demás también los tienen. también los Todos tienen, los tienen. también los tienen, pero bueno, es todo lo que rodea al poder, ¿no? Que es de lo que habla un poco esta película con otra serie de cosas, ¿no? Que es lo bueno que tiene. Yo creo que toca bastantes palos, ¿no? Y por eso yo creo que la película es tan buena, ¿no? Me estoy acordando ahora de lo que decía Sergio al principio, ¿no? Que claro, que al principio tú la ves como la expectativa es tan alta, la mejor película de la historia, claro, a ver, claro, evidentemente, eso te pasa incluso ahora, gana el Oscar, pues joder, será buena, pues no, y luego vas y dices, pues no es tan buena, pero sí que, joder, la vas viendo y te va gustando, claro, porque es muy dramática. Más de lo que el tema, la etiqueta de la mejor película de la historia son muy difíciles, es que es muy complicado. No, y va a haber uno que va a ser la mejor. Sí, hay gente que la detesta, ¿eh? Yo conozco gente que la detesta, hay críticos de cine que la detestan. Sí, claro. Sí. Es que yo creo que el problema que le vi cuando era pequeño, claro, yo venía de Raoul Walsh, de Howard Hawks, de John Ford, y claro, ves Orson Welles que es algo rompedor, algo... Pero claro, hombre, oye, es que estás pasando de la aventura, de los directores que tú me has nombrado, de la aventura a algo serio, a algo de la vida, algo, dices tú, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero es que se fue. Claro, esta película solo con lo visual ya te entretienes. Es que está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Claro, dices, ostras, es que, madre mía, cómo maneja la cámara, cómo se va alejando. Sí. Lo que decía Sergio, los planos esos que parece que están bajo tierra para que se vean los ángulos de cámara y se vea el techo, los personajes engrandecidos o empequeñecidos. Eso no lo había hecho nadie. De John Ford en la diligencia y poco más. Que se la vio 40 veces para darnos. Sí, 40 veces. Y la toma y la imagen que se ve cuando discute con la mujer, que la mujer le deja a él, que pasa por un pasillo, la profundidad de campo que tiene ese pasillo, con los espejos, cómo se le va viendo de espaldas a la mujer y a él, y luego el contraplano que es que cuando lo vuelve a contar cómo desaparece la mujer de la vida de Foster Kane, lo cuenta el mayordomo y se ve el plano desde el otro lado. A Kane se le ve de frente. Ahí está, sí, con los espejos. Ahí está. Que en la Dama de Shanghái también salían unos espejos muy similares, intentando copiar esos planos. La Dama de Shanghái salen y luego se ha copiado mucho también, ¿eh? Por ahí, eso de los espejos ahí. Uno que lo copiaba mucho y un amigo mío me va a decir que no lo nombre es Fassbinder. El director alemán hace mucha profundidad de campo también era un fanático de los espejos, estaba en todas sus películas los espejos. Pues porque su base era de cine clásico también, claro. Sí. Pero vamos, sobre todo el director de fotografía, Greg Toland, era el especializado, digamos, en hacer la profundidad de campo. Creo que La Diligencia también era el director, ¿no? De fotografía. No me extrañe, pues seguramente. Si no recuerdo mal, mira, lo voy a buscar. Pues puede ser, posiblemente. Un genio. Yo creo que sí. Pero vamos, este era el que estaba en todas, en ¿cómo se llama? Aquí no lo pone. Fotografía no, Bert Glennon. Es en La Diligencia de John Ford, sí. Bert Glennon. Pero, por ejemplo, en Los Mejores Años de Nuestra Vida, creo que sí que era él también. Que también hay mucha profundidad de campo. Muchísima. Y además que es increíble que 25 años tenía. Digo. Que era un adelantado. Como los grandes genios de la humanidad, que todos empezaron de jovencitos. Sí, no. El tío era... Bueno, ahí hay una película que nunca se sacó a la luz, que dicen que la había hecho antes y tal, igual, pero bueno, sería un proyecto que tenía, a lo mejor tenía 4 grabaciones por ahí, y eso, pero había una película que él tenía, aquí según pone Too Much Johnson, en el 38. Yo la llegué a ver. Y película desaparecida y recuperada en 2013. Sí, yo la vi recientemente en un pase que hicieron aquí en Asturias por una especie de noche blanca No, es que no tiene argumento, no tiene guión. Las imágenes están muy bien. Sale Joseph Cotten, pero no hilvana ninguna historia. Es una historia de infidelidad, sale por la ventana.
aparece como una huelga, unos astilleros, pero no tiene argumento, o sea, es como historias o imágenes totalmente desilvanadas, entonces acaba aburriendo, no dura mucho, dura 60 minutos, pero se te hace pesada. Porque... Una rareza, si estaba perdida y la han rescatado. Sí, está restaurada y se ve bien y bueno, como curiosidad está muy bien porque los planos son impresionantes, pero no está hilvanada la historia y luego los planos vuelven otra vez a repetirlos. Aparece Joseph Cotten en el tejado, pero luego vuelve a la calle y vuelve otra vez al tejado. No, o sea, no tiene mucho, no sigues la historia argumentalmente, entonces no te desenganches de la historia, pero visualmente es también un prodigio, o sea, eso... Era Joseph Cotten y además es muda la película, no es en blanco y negro y muda, creo. No sé si ha hablado. Bueno, pues no sé, si queréis vamos ya con las escenas, ¿no? ¿Qué escenas os gustan más? Comentamos escenas y luego ya decimos... Oye, una cosa que antes de las escenas, ¿nos parece que incluso Mann es tan buena que viéndola te da la misma sensación que viendo Orson Welles, la de que Ciudadano Kane, que es como aburrida, pesada? Y de hecho, lo curioso es que Mann y Ciudadano Kane fueron un fracaso de taquilla las dos. Bueno, en Netflix no la ha visto nadie, Mann, o la hemos visto muy... Nosotros nada más. Que ha salido... Hay que reconocer que ha salido en una etapa muy jodida también, pero bueno, no hubiera tenido mucho éxito. Es que es una película para cinéfilos. Hoy en día a la gente dale otro tipo de... Dale alfalfa y ya está. Acción, tiros y demás. Y entonces... Y Ciudadano Kane también decir que fue un fracaso de taquilla también, que la vio muy poca gente. También influenciado por... Y al hilo de lo que estás diciendo, Sergio, Mank le ha ocurrido lo mismo que le ocurrió a Ciudadano Kane en su día. Defenestrada totalmente por la crítica. Yo en los chats de cinéfilos y demás, incluso ya no solo de críticos, sino de aficionados como nosotros, la gente la pone a parir. Yo creo que soy el único que la defiende. Digo, pues a mí me ha gustado mucho. Sí. No, de es hecho, que digo, porque a ti no te gusta el cine clásico. Si no te gusta el cine clásico, no te gusta más. Que es que es una oda al cine clásico, a los estudios, al tema el tema de los guionistas, los tejemanejes que habían en esa época. Si no te interesa eso, pues no te va a gustar. Pero es que hay que separar lo que es un análisis de una película buena con ciertas cosas con los gustos. Claro, pues la gente sí que es cierto que tiene algo de relación, ¿no? Pero tú no puedes analizar una película solo desde tu gusto personal. No, hombre, hay que analizarlo con más, no sé, con más profundidad. Con más amplitud, con más profundidad, claro. Claro. Pues la gente la analiza desde su gusto. No, es que el cine clásico está muerto. Estará muerto para ti. Estará muerto para ti. Para los que nos gusta, no. No, y aparte que es que Ciudadano Kane, que fue un fracaso de taquilla, también pudo ser porque le influenció Hearst, que atacó la película para que no se publicara, intentó hablar todo el negativo. Pero lo que quería decir es que incluso Mann, con un año nefasto para el cine, que no ha sido nada bueno, es que ni siquiera ha rascado ningún Oscar, igual que le pasó a... Bueno, pero ha estado nominada, que ya es 10 nominaciones. Pero nada, ¿no? No sé si hubo alguno como... Por ejemplo, estaba cantado el de la fotografía. El de la fotografía estaba cantado, pues no se lo dieron. No. Porque la película está rodada a los clásicos. Sí, claro, bueno, para ambientar, es que la tenía que hacer así, ¿no? Por todo, porque hablas del cine, es la época, claro, ahí la tenía que hacer de esa forma, no puedes hacer una película... Yo creo que tenía sentido, pero claro, eso hoy en día pues cada vez cuesta más. Pero es lo que decía antes, Sergio, que la gente lo ve como algo aburrido, pero lo ve como algo aburrido en el sentido de lo que tú dices, Marco. Ay, ¿qué pasa? Que aquí nada más que lo no aburrido es la acción, la tensión, el miedo, la risa continua. Vamos a ver, en los diálogos, señores, miren los diálogos. Estás viendo Mann y estás viendo Ciudadano Kane nada más por los diálogos y esa narrativa que tienen en los diálogos. ¿Cómo te vas a aburrir con una película así? Yo al revés, yo me veo una película donde hay 1000 trompas, por ejemplo, el Fast and Furious de las narices, que es horrorosa, eso sí que me aburre a mí. Pero me pongo a ver Mann, me pongo a ver Ciudadano Kane y escucho esos diálogos aburridos.
No, pero Vamos a ver. Si eres fanático de un blockbuster, te dice que es, Oye, te va a decir que es mala. Oye, que a mí me gustan los blockbusters, algunos me gustan, pero, Sí, bueno. pero yo no digo que esto sea malo, todo lo contrario. Pero yo también voy tienen. más allá, ¿eh? Yo creo que se ha perdido mucha cultura cinéfila, ¿eh? O sea, de Muchísima. hecho, que esta película no haya sido premiada con ningún Oscar, es que es, bueno, yo no digo que sea una vergüenza porque la que ha ganado se lo habrá merecido, aunque yo no la he visto, pero bueno, es que es increíble que la mejor película del año, incluso de muchos años, no haya tenido ni siquiera la nominación a lo que dices tú, a la fotografía o al actor principal, a Gary Oldman, bueno, no sé. Yo creo que fíjate lo que os voy a decir, yo creo que a Fincher se le está empezando a coger manía en Hollywood. Porque está empezando a sacar la patita y él quiere hacer unos proyectos muy personales y no lo están dejando. Y por eso ha llevado esto a Netflix y demás. Yo creo que le están cogiendo, es mi opinión personal, por lo que yo estoy intuyendo, Bueno, que a este hombre... Tienen la suerte de que está en Netflix y apuesta por cosas así. Sí, exacto. Porque la de Scorsese y tal, bueno, ahí... la de Scorsese a mí me parece una pasada, la última, ¿eh? O sea... Yo creo que es la mejor de su... Mira, me estoy arriesgando, pero creo que es su mejor película, incluso por encima de Taxi Driver. Es muy buena. Me he pasado, ¿no? Yo prefiero uno de los nuestros, ¿no? Pero bueno. Yo también, pero bueno. Pero bueno, la cuestión, no es una película fácil. No es una película fácil. Y gracias a Netflix o tal, es que es muy raro todo, porque ahora Netflix te deja hacer cine, por otro lado, ¿no? Que no iría a los cines ni de coña. No. Bueno, Netflix y otras plataformas están apostando un poquito más por el cine. Y otras. Amazon también lo hace y HBO. Pero a raíz de lo que se llega más con el cine de autor y sobre todo también coge sus temitas progresistas. HBO también tiene su... Sí, le gusta. Pero que te digo yo, lo que dice Rafa, hablando de Fisher, es un director de lo mejor que... No digo que llegue a la altura de Martin Scorsese, pero tiene de lo mejorcito que hay. Sí. Puede ser que llegue en un futuro si lo dejan. Sí, lo dejan. Pues vale. A mí, por ejemplo, El Club de la Lucha, Seven, Alien 3, que es una maravilla, Zodiac. Seven es una obra maestra. Zodiac. Incluso Millennium, la de está muy bien. Está muy bien, está muchísimo mejor que la sueca. Perdida, ahí está Ben Affleck haciendo el mejor papel de su vida. Sí. Incluso a mí la red social me parece una obra maestra. La red social es una obra maestra. Una buena película también, sí. La red social, incluso la de Benjamin Button, que es su película más clásica, una película Benjamin Button es un peliculón también. La historia de amor que cuenta con esa originalidad es una maravilla. Sí, es un buen cuento, es una historia como un cuento, está muy bien. A mí está muy bien Brad Pitt y... Sí, el final de la película... Benjamin Button es una buena película, a mí me gustó mucho, Sí. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con las escenas? Sí. Primero, a ver, como aquí hay mucho, bueno, si queréis comentamos alguna escena. A mí, por ejemplo, hay una que me fascina mucho, que se la comentaba Rafa fuera de micrófonos, es la del trineo, ¿no? Cuando están ya separando al niño de los dos padres, ¿no? Estos adoptivos o como se llamen. Y bueno, es que están ahí en una escena y ahí se ve muy bien también la profundidad de campo, ¿no? Con la ventana y están hablando ellos y el niño en el otro lado, ¿no? Pues lleva su propio, que es el protagonista, ¿no? Que en eso consiste la profundidad de campo. Y es una pasada, parece que es otra película, ¿no? El niño jugando en el otro lado. Por ejemplo, esos gustan así. A mí la secuencia inicial enlazada con la final. La secuencia inicial de esa Xanadu que parece la mansión de Cumbres Borrascosas o de Rebeca, toda destrozada, y el final cuando está él con su mujer allí ya en aquellos últimos momentos ya todo destruido y confesándose a la mujer con todo lo que había ocurrido. Esa parte final me parece genial, maravillosa. ¿Y Sergio, qué te gusta por ahí, Sergio?
Bueno, a mí me muchas. Pensé que Rafa iba a comentar la escena que cierra la película, que me parece increíble. Yo, a mí la que más me gusta es cómo comienza la película con viendo Xanadu destruido con el paso del tiempo. Ese cartel que quiere decir mucho, ese not trespassing en inglés, o algo así, como vamos a entrar en la vida de Foster Kane, el Foster Kane que no conoce el público y a través de flashback de la gente que lo conoció. Y sobre todo la explicación final de qué significaba la palabra Roscon, que se abre el plano, vamos viendo todos esos amasijo de recuerdos almacenando durante toda su vida, ese plano cital que se va viendo, y en ese último momento vemos que alguien tira a la chimenea al fuego, tira un tineo con la palabra de Roscon. Nadie más que el espectador ha visto qué significaba la palabra. Y vuelve a terminar con la palabra not trespassing, que hemos conseguido durante 2 horas ver un poco, entender quién era y qué fue de este personaje. Sí, maravilloso. Sí, y luego también hay otras así muy estéticas, ¿no? Hay una, antes de que él empiece a romper toda la habitación y todo eso, sale uno de los del servicio, bueno, el mayordomo creo que era, y hay una escena de la playa, que es de la casa, ¿no? Sí. O sea, parece un cuadro. Un cuadro. Y dices, ostras, porque coge el encuadre, ¿no? Que lo hacía también mucho John Ford, ¿no? El encuadre, y se ve la playa y dices, coño, pues eso es como un cuadro. Un cuadro. Sí. O sea, bueno, es que no terminaríamos nunca. Es decir, tiene tantas cosas y el discurso político que hace, que pone Stephen King detrás de él. Sí, ese discurso idealista de joven, ¿no? Apoyando a las clases sociales más desfavorecidas y todo eso es la política, vamos, es la política. El político dando un discurso hacia sus seguidores, lo que quieren escuchar, y con lo bien que está eso montado también, lo bien que está rodado, es que es alucinante. Es justo un discurso muy populista, ¿eh? Populista. Sí. Totalmente idealista y populista, sí, de jovencito. Sí. Por cierto, yo sí, también me gustaría resaltar la escena que comenté antes de esa historia de amor en minuto y medio a través del tiempo. Desayuno, ¿no? Cómo se van separando cada vez más y cómo la conversación... Eso pasa mucho, creo yo. Qué bien está montado eso. Que refleja muy bien, porque ahí yo creo que no hay ni terceras personas ni nada, se acabó el amor. O sea, Exacto. Sí. Y cómo lo refleja ahí con esa conversación que cada vez se vuelve más anodina y al final ya ni se habla, ¿no? Es maravilloso. Sí, total. Bueno, es que hay tantas secuencias, porque yo creo que incluso la foto de los periodistas que cobra vida y los ves ya en la redacción del Chronicle, es maravilloso también, ¿no? Es muy bueno. Y tiene distintos flashbacks, ¿no? Porque tiene el de Leland, ¿no? Tiene también el de la parte documental, ¿no? Cuando se empieza a ver toda la vida de él. Tiene distintos flashbacks en distintos tiempos. La cantante. Porque aparte que bien está maquillado Orson Welles en esta peli, ¿no? Porque envejecen muy bien los personajes en esta película, te los crees, ¿no? Sí, totalmente. ¿Recordáis una película de Eastwood que me gusta mucho, la de J. Edgar? Qué mal estaba envejecido Leonardo DiCaprio. Sí, en eso sí que está mal, sí. Está mal envejecido. Sí. Pues en esta película Orson Welles está muy, muy, muy bien envejecido, sí, señor. El maquillaje... Da como más realismo a la historia que te está contando, ¿no? Totalmente. Bueno, y como despedida ya de toda esta temporada, ¿qué? ¿Cabe decir algo o qué? Porque bueno, de Ciudadano Kane ya hemos hablado casi todo. No hay más. Pues nada, que ha sido un placer compartir con vosotros la primera temporada y que esperemos que el programa siga durante bastante tiempo. Prospere. ¿Cómo? Pues yo lo mismo digo. Creo que han sido 19 programas, ¿no? 19, creo que sí. Y bueno, lo bonito de esto, para que la gente, bueno, pues yo por lo menos lo veo desde esa forma, es preparárselo, ver la película, todo ese tipo de cosas. Yo siempre he dicho que eso te incentiva a ver cine, ¿no?
Claro. Y que luego ninguno de los tres ni somos críticos, ni escribimos ninguna revista, ni nada de eso. Somos aficionados a este arte y lo pasamos bien aquí cuando estamos charlando de esto, con nuestras cositas. A ver si en la próxima temporada tenemos más invitados, ¿no? Podemos traer a Santiago, el cine negro. El del Noir clásico, ¿no? Y alguno más por ahí, o Ricardo de nuevo, o quien sea. Yo voy a intentar a ver si algún amigacho mío de aquí se anima. Lo que pasa es que se lo dice y luego no quieren salir. Uno que sea especialista concretamente en algo. Especialista en... Pues decir a los oyentes eso, que lo hemos pasado tan bien que va a haber segunda temporada y después del verano volveremos con más fuerzas y más clásicos inmortales. Y nada, tienen nuestro canal, tienen nuestro canal y siempre, bueno, pues si quieren revisitar los 19 programas, hemos hecho un poco de todo, ¿no? ¿Con cuál empezamos? Ya no me acuerdo. El hombre tranquilo. El hombre tranquilo, empezamos, sí señor, sí señor. Hicimos un piloto, Sergio y yo, hasta que te rescatamos, Rafa. Pero fijaros cómo hemos empezado con El hombre tranquilo y hemos terminado con Ciudadano Kane. 2 de las mejores de la historia. Sí, correcto. Y bueno, y otras cosas que hemos hablado, ¿no? De que así citadas, así en plan rápido... Sopa de ganso. Sopa de ganso, El planeta de los simios. Los simios, Ben-Hur. Mad Max. Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes. James Bond. Puentes de Madison. Puentes de Madison. La que más visualizaciones tiene, tenemos que decir. El programa de James Bond, el de... James Bond, correcto. El de cine de terror con La noche de los muertos vivientes. Muertos vivientes, muy buenas, sí. Tenemos ahí, vamos, ya podemos hacer una enciclopedia de cine. Y luego lo que nos queda todavía, porque es que no hemos hablado de Howard Hawks, no hemos hablado de Raoul Walsh. Hay mucho, Y bueno, y también tampoco. ¿no? Al actual siempre nos acercamos un poco a los 80 y los 90 a veces también, ¿no? Tampoco se ha tocado los cine asiático, como por ejemplo con Kurosawa y otro tipo de cine. Sí. Eso es. Tocarlo ahí. Queda. Aún queda, vamos a ver, no lo acabamos. Queda el programa Stanley Kubrick, que le va a gustar mucho a Rafa. Hombre, exacto. El programa de Kubrick. Hay muchos que hacer. Pues nada, no sé si queréis comentar algo más ya y si no, pues ya nos volveremos a ver después del verano. Bueno, nosotros no nos vemos antes, pero bueno, los oyentes o los televidentes. Los televidentes. En YouTube, ¿no? ¿Recordamos los canales? También. No, yo decir también que si les resulta más cómodo en vez de por YouTube, que nos pueden descargárselo en iVoox y pueden llevárselo. En iVoox, que mira, a lo mejor estás limpiando la casa y te puedes poner el iVoox, ¿no? Por ejemplo, llevarlo a la playa y escucharnos tranquilamente. Te pones los auriculares con el mismo teléfono y mientras estás tomando el sol, escucha un poquito de cine clásico. También decir que si queréis mandarnos alguna sugerencia para la nueva temporada, alguna película que queréis que hagamos, que podéis escribir también a la cuenta de correo del programa, ¿no? cinmortales@gmail.com. Pues si queréis decirnos alguna sugerencia para la nueva temporada o que queréis que comentemos alguna película, algún director en concreto, pues estamos abiertos a sugerencias. A cualquier cosa, exactamente. Bueno, a cualquiera no. Eso tampoco. Pero bueno, nada, y está el canal de YouTube y iVoox, como ha dicho Sergio, pues nada, ahí encuentran nuestros programas que están colgados y nada, suponemos que les pueden gustar a la gente que sea así más cinéfila, porque bueno, siempre se cuentan anécdotas y demás que bueno, pues de alguna forma unas cosas te pueden llevar a la otra, ¿no? Dices, veo esto, pues mira, pues han nombrado a John Ford, ¿no? Pues a lo mejor veo una película de John Ford, a ver quién es, ¿no? Y así, y sin parar, ¿no? Y ves una película de John Ford y nombran un libro y te lees el libro, no sé, es como lo veo yo. Pues sí, totalmente. Y sobre todo que vean mucho cine clásico, que como el cine de antes no hay. No, está claro. Muy bien rodado, como siempre, y con historias que no envejecen como la de... Exacto. Como lo dice el programa, ¿no? Clásicos inmortales. Exactamente.
Bueno, pues nada, yo por mi parte saludo a la audiencia. Igualmente. Ya nos citamos, yo creo que prácticamente en octubre será, ¿no? Sí, Por- seguramente. sí. Una vez que pase el verano, que tengan un buen verano y que disfruten del cine clásico. Que vayan al cine también, pero si puede ser viendo el cine clásico, mejor todavía. Exactamente. Por cierto, ahora que has dicho esto, está Mulholland Drive en algunos cines. Sí, la han vuelto La están se estrenó el reponiendo en viernes. cines, sí. Muy recomendable, una gran película del maestro David Lynch. Correcto. Pero no solo lo están haciendo con Mulholland Drive, lo están haciendo con algunas películas de su filmografía. Valencia, yo he visto Mulholland. ¿Ah, sí? Sí. En otros cines ponen otra, así, sí. Con algunas películas. Pues mira, si pusieran Cabeza Borradora o Sí. Terciopelo Azul, una de estas, ya ves. El pelo azul, qué grande. Sí. Pues nada, lo dicho. Ya lanzaremos, digo lanzará porque es Sergio el que hace estas cosas. Lanzará un tráiler promocional de la nueva temporada. Bueno, pues nada. Que nos sigan en las redes sociales, que igual hacemos algún adelanto de lo que vendrá la nueva temporada. Exactamente. Exacto. De lo que puede ser y será. Venga. El gancho. Hasta luego. Venga, Muchas gracias. Hasta luego. Chao.